esto, por favor? Ya desde aquí todos seriecitos. En Brasil es una tragedia, ¿eh? Brasil, Sí. los tres mosqueteros, Trump, Bolsonaro y el inglés, son el primero, el segundo y el tercero en el ranking de la pandemia, ¿eh? Pobre gente. Esperemos que no se contagie Fernández, porque va a terminar, si se muere, sale de presidenta Cristina Kirchner. Me muero. Hay que matarla. Daniel, Sí, no te olvides de avisar a la audiencia que las preguntas las hagan en preguntas y respuestas, para que las dirijamos por ahí, no en el Está. chat. en preguntas y respuestas. Está perfecto. Jaime, antes yo podía ver a la derecha el listado de las preguntas, el chat. Aquí no se ve. ¿Qué tengo que hacer para que se vean las preguntas? En el margen inferior de tu pantalla debes dar clic en donde dice preguntas y respuestas. Q&A, ¿no? Sí, sí. Al lado del botón verde de compartir pantalla, Jani, tenés un papel que dice preguntas y respuestas. Bueno, yo lo tengo en el chat. Ya tenemos 74 personas en sala. Vale, bueno, está bien. A pesar del boicot del GER, mira, ahí estamos. Muy bien. Entonces, donde dice Jaime Moyano que no tiene imagen, debe ser el del doctor Soriano. Doctor Jani, ya estamos en tiempo. ¿Ya Bien, estamos? bien. Lo único que pido, cuando alguien está hablando, los demás pueden abrir y cerrar su micrófono a través del punto derecho de su foto, donde pone micrófono así para dejar siempre abierto el del doctor Vargas y el ponente. Tenés que estar cerrado. Le pasé el link a Jorge Alves, me lo está pidiendo por... Vale. Jorge, vale. Pues bien, son las 6 de la tarde. Os doy la más cordial bienvenida a este webinar de la SILACO sobre fracturas tejido de la columna vertebral. Tenemos interesante sesión donde intervienen ponentes de prestigio de diferentes países. El moderador de esta sesión, el presidente de la Sociedad Uruguaya de la Cirugía de la Columna Vertebral, el doctor Daniel Vargas, y va a estar coordinado y ayudado con la inestimable ayuda del doctor Radko Jurak de Chile. Tenemos ponentes de Bolivia, Portugal, Argentina, Chile, España y Colombia. Va a haber un debate, unas preguntas al final de las intervenciones o las ponencias. La participación de todos ustedes es muy importante. Mandar de una forma al chat, donde se recogerán las preguntas y se intentará hacer pues llegar a todos los panelistas para discutirlas y contestar a las preguntas. Así que, sin más, vamos a empezar ya la sesión. Cedo al doctor Daniel Vargas para que empiece el webinar sobre las fracturas tejido vertebral. Bueno, buenas tardes para todos de acá de Uruguay. Vamos a comenzar el tercer webinar, fracturas toracolumbares tipo estallido, que vamos a estar apoyados con Radko Jurak para las preguntas que la puedan realizar a través del chat. Vamos a empezar primero con Luis Miguel, de Bolivia, neurocirujano del Centro de Enfermedades Neurológicas, catedrático de Neurología y Neurocirugía de la Universidad Pública del Alto y de la Universidad del Valle de La Paz, Bolivia. Va a presentar un caso clínico, el cual después seguiremos con clasificación actual y tratamiento conservador, y después tratamiento quirúrgico por vía posterior. Y después hacemos la discusión del caso clínico, la resolución. Bueno, le damos la bienvenida a Luis. Muy buenas tardes a todos en Latinoamérica, en Iberoamérica. Para mí es un enorme placer y honor ser parte de esta sesión.
Yo creo que Bolivia está intentando ser parte de esta gran comunidad porque creemos que la cirugía de columna es algo que tiene que avanzar en procura de tener mejor atención para nuestros pacientes. Le voy a pedir a Ana que me deje compartir la pantalla porque vamos a compartir un caso clínico que luego tendremos en discusión. Perfecto. Se puede ver la presentación, ¿cierto? Bueno, como ya se me ha presentado, estas son las instituciones en las que trabajo y voy a compartirles un caso de un varón de 38 años que es minero, consulta tras haber sufrido un accidente con caída y luego aplastamiento por escombros 24 horas atrás. Este es un caso que lo resolvimos con el doctor Iván Mamani. El paciente llegó con dolor dorso-lumbar de intensidad 10/10, debilidad y disminución de la sensibilidad en miembros inferiores e incontinencia urinaria. No tenía ningún antecedente de interés. En los signos clínicos, lo que es de nuestro interés, llegó con un ACAC, con paraparesia más 2/5, reflejos patelar y aquilio disminuidos, hipoestesia de L2 a S1 bilateral, intenso dolor a la palpación lumbar alta e incontinencia de esfínter vesical, por lo que estaba ya con una sonda vesical. Este es el escáner que se le hizo en cuanto llegó. Podemos observar que existe una fractura de estallido de la vértebra L2. Para tener mejores detalles, es importante observar estas imágenes en las que vemos la reconstrucción 3D y algunos datos importantes. En este segmento ustedes pueden observar la fractura, estallido, y el eje de la columna se mantiene. Y esto podría ser importante en el momento de analizar la clasificación. Observen ustedes que varios fragmentos óseos están saliendo del sitio, pero en realidad lo que nos interesa en estas imágenes es observar que no existe luxación facetaria y es importante esto tomar en cuenta cuando hagamos la clasificación. Reitero, en la vértebra L1 hay una pequeña fractura en el platillo superior, pero lo importante es observar que en L2 existe esta fractura multifragmentaria en estallido. En estas imágenes podemos observar diferentes cortes sagitales. Vamos a ir de derecha a izquierda. En el lado derecho aquí vemos en la vértebra L2 el pedículo que está intacto, los fragmentos óseos comprometiendo la indemnidad, o sea, del platillo superior, del platillo inferior, fragmentos que están dentro del conducto raquídeo. Las facetas, sin embargo, se mantienen en orden. Acá vemos cómo este fragmento prácticamente toca a la lámina. Seguimos de derecha a izquierda y aquí cerca de la fosa espinosa, lo mismo, un fragmento bastante grande, comprometiendo el canal raquídeo, las facetas del otro lado, del lado izquierdo, indemnes y el pedículo indemne. Ya en los cortes sagitales podemos observar que existe esta fractura con bastantes fragmentos óseos y compromiso del conducto raquídeo importante. Incluso acá se puede observar que parte de la lámina tiene una fisura y el compromiso del conducto raquídeo es muy importante. Entonces, haciendo un resumen del caso, reiteramos, es un varón de 38 años, minero, que sufre un accidente con caída y aplastamiento por escombros 24 horas atrás. Tiene dolor dorsolumbar de intensidad 10/10, debilidad y disminución en la sensibilidad de miembros inferiores, además de incontinencia urinaria. En los signos clínicos hallamos un paciente con un ACAC con paraparesia más 2/5, reflejos patelar y aquilio disminuidos, hipoestesia de L2 a S1 bilateral, intenso dolor a la palpación lumbar alta, incontinencia de esfínter vesical, por lo que ya aportaba sonda vesical. El laboratorio fue normal y aquí tenemos un resumen de las imágenes. Bueno, muchas gracias Luis por el caso, ahora después lo vamos a discutir. No, quiero recordar nomás que las preguntas
y hacerla por preguntas y respuestas en el icono. Seguimos con Jorge Alves, de Portugal, de Porto, es el vicepresidente de la Sociedad Portuguesa de Columna, de Cirugía de Columna. Va a hablar sobre clasificación actual y tratamiento conservador, indicaciones y resultados. Bueno, le damos una bienvenida a Jorge para que comience su exposición y después seguimos. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor Duchenne? Preguntaron en el chat de que ven en tu caso que tiene laterolistesis y subluxación facetaria. ¿Qué te parece eso? ¿Es así o no? Igual la opinión. Si me permite, Ana, por favor, compartir. Bueno, vamos a compartir. Precisamente esta imagen en 3D tiene el objetivo de disgregar eso. Evidentemente nosotros podríamos pensar que es una laterolistesis si vemos solamente esto. Pero aquí la discusión también tiene que centrarse en si realmente es una laterolistesis o es que esta imagen se nos está dando por desplazamiento de los fragmentos óseos. Noten ustedes acá que en este eje la alineación se mantiene fundamentalmente por estos fragmentos. Ahora, otro elemento que hay que tomar en cuenta, reiteraba, es que las facetas, podemos observar acá, no tienen luxación y pueden observar también en estos cortes sagitales que la posición de las facetas se mantiene. Por supuesto que uno de los elementos que nos va a servir para la clasificación es saber si existe o no desplazamiento. Yo creo que esto lo voy a dejar unos segundos más, vamos a ver en el momento la discusión, se los dejo acá, pero es importante haber rescatado estas imágenes para poder entender qué es lo que podemos hacer. Entonces, no sé si ya está el doctor Alves. Sí, hola, ya estoy. Seguimos con Alves. Jorge. Hola. Bienvenido. Nos va a hablar sobre la clasificación actual y el tratamiento conservador sobre la fractura toracolumbar. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este webinar. Para nosotros, en la Sociedad Portuguesa de Patología de Columna, es muy importante estar con vosotros y participar en estos eventos científicos. Voy a intentar hablar un poquito de portuñol para que todos me entiendan, porque mi español no es muy bueno. ¿Ok? Bueno, vamos então a empezar. Mi charla vai hacer-se sobre la clasificación y tratamiento conservador, indicaciones y resultados. Começo por hablar sobre la nueva clasificación Allspine. Ela foi lançada em 2013 e baseia-se em dos fatores fundamentais. A morfologia da fratura. Temos três tipos de fraturas. O tipo A, lesões por compressão. Tipo B, lesões por distração. E tipo C, lesões por translação. Temos também fatores clínicos que são importantes para a nossa decisão clínica. O estado neurológico do paciente e a integridade do complexo ligamentar posterior e fatores específicos, clínicos específicos do paciente que nos podem levar a operá-lo ou não. Em este webinar, as fraturas que nos interessam mais são as A3 e as A4. São as fraturas tipo burst, que se caracterizam por um envolvimento do muro posterior. Como no momento do estalido há um desplazamento lateral da distância interpedicular, pode acontecer uma fratura vertical da lâmina, uma fratura por necessidade. E esta fratura não indica instabilidade, solamente
acontece porque a distância interpedicular está aumentada. Se há uma lesão associada ao complexo ligamentar posterior, então é uma AB2 e não uma A4 simples, ok? Como vamos saber se o complexo ligamentar posterior está bem ou está roto? Há estudos que demonstram que a ressonância magnética nos pode ajudar. Em lo primeiro, eles utilizando o TAC e a ressonância magnética em conjunto, aumentaram as indicações cirúrgicas em 24%. En lo segundo estudio de nuestro conocido Javier Pisones, eles modificaron lo diagnóstico inicial en 40% de pacientes. Los autores de la clasificación también desarrollaron un sistema de puntuación para nos ayudar a tentar decidir el tratamiento que vamos a hacer. Si tivemos más de que 5 puntos, tenemos que operar. Entre 4 y 5 puntos es el cirujano que decide, y menos de 4 puntos tenemos que tratar conservadoramente. Este cuadro sirve para demostrar que las fracturas A3 y A4 son realmente las más frecuentes de las fracturas toracolombares, con más del 50% de los casos. Y es precisamente en las fracturas burst que hay una gran controversia en el tratamiento. Si vamos a buscar las fracturas burst incompletas sin lesión neurológica, la clasificación nos dice que tenemos que hacer un tratamiento conservador. Mas mesmo en estas, elas podem diferir mucho no que diz respeito à instabilidade mecánica que puede conferir en la columna. Portanto, no hay la clasificación tiene problemas y hay una gran discusión sobre lo que hacer en las fracturas tipo burst sin lesión neurológica. Não há nenhum estudo, meta-análisis ou Cochrane Review que nos diga que o tratamento cirúrgico é realmente melhor que o tratamento conservador. E os próprios autores da classificação também têm as mesmas dúvidas. O grupo de coluna da Sociedade Alemana de Ortopedia tentou arrumar a casa e foi a hacer uma revisão da literatura e publicou este artigo em 2018. E eles também acham que não se pode dar uma recomendação clara relativamente ao tratamento e mesmo ao tipo de cirurgia que vamos fazer aos doentes, que o tratamento tem que ser indicado individualmente pela apresentação clínica, pela condição geral do doente e pelos parâmetros radiológicos. E eles acham que é necessário juntar modificadores morfológicos à classificação da OSPAN. Estes modificadores morfológicos são o alinhamento sagital e coronal, e para isso é muito importante que se façam raios-x em carga para avaliar a verdadeira extensão da deformidade cifótica. Há um estudo de Meta que comprovou que com raio-x em carga o ângulo de cifose pode aumentar em média 7 graus. E eles também nos dizem que é importante calcular o ângulo end plate delta, que é a soma do ângulo de cifose bissegmentar mais o ângulo de lordosis que aquele segmento perdeu. E se esse ângulo é maior do que 15 a 20 graus, há com muita probabilidade lesão do complexo ligamentar posterior. Também a destruição do corpo vertebral é importante. Para isso, eles estão utilizando a Load Sharing Classification, McCormack, porque eles dizem que
quanto mais desplazados estão os fragmentos, maior risco de instabilidade e de perda de correção em lo futuro. Portanto, este é o esquema inicial de la clasificação de McCormack com vista ao desplazamento dos fragmentos. Quanto mais desplazados, más problemas vai a dar em termos de perda de redução. La estenosis del canal e la lesión de disco intervertebral também é importante para a decisão cirúrgica. Então, eles têm estes parâmetros de decisão. Eles tratam conservadoramente os pacientes que tenham delta end plate angle menor que 15/20 ou uma escoliose menor que 10. E tratam cirurgicamente os pacientes que têm um grande desplazamento dos fragmentos, que têm uma estenose crítica do canal raquidiano ou que tenham um delta angle maior do que 15 a 20 graus ou que tenham uma escoliose mais que 10 graus. Relativamente ao tratamento conservador, também há uma revisão sistemática recente de 2018 de los autores alemães e eles também dizem que o tipo de tratamento conservador que está definido está mal definido. Não há um estándar. Que o objetivo de tratamento conservador é a mobilização precoce. Temos que dar tratamentos para a dor suficientes. Temos que avaliar regularmente clínica e radiologicamente o paciente. É expectado que pueda haver um colapso secundário até um período de 3 meses. Relativamente aos fármacos a dar, também há muita pouca evidência. Eles recomendam a ter em conta a idade do paciente, as doenças concomitantes e as contraindicações de los fármacos e seguir a escala de 3 passos da Organização Mundial de Saúde para ir subindo em termos de analgesia. Um outro ponto polêmico é que o uso de corsé não está suportado por literatura de grande evidência. Há inclusive 2 estudos randomizados controlados que nos dizem que não há qualquer benefício em termos de parâmetros radiológicos e solamente pode ter um efeito analgésico. Relativamente à fisioterapia e à terapia manual, também não há nada de estudos de evidência científica para as indicações e para que nos digam a sua eficácia. Parece que os exercícios isométricos podem resultar em um bom ganho de massa muscular sem ter forças malignas em la fratura. Não há indicação para a terapia manual e também há pouca evidência para outras terapias adjuvantes, como aplicação de calor, frio, ultrassom, eletroterapia, etc. Relativamente ao timing de follow-up, não há nada claramente definido em la literatura. A minha preferência personal é rever o doente uma semana depois, 1 mês, 3 meses e 6 meses depois da fratura, ou sempre que há um incremento em los sintomas. Agora, falando de los resultados, eu trago 2 estudos a longo prazo. Temos o primeiro de Weinstein, em que eles foram estudar 35 doentes com fratura tipo burst. E podemos ver que nessa altura eles usavam bed rest, descanso em la cama, seguido de bodycast
e alguns doentes eram tratados com 6 a 8 semanas de descanso em la cama. E que, mesmo assim, havia resultados aceitáveis a longo prazo, que a deformidade cifótica não estava relacionada com dor ou incapacidade e que, se houvesse necessidade por dor persistente, por estenose do canal ou por deformidade progressiva, que se podia fazer cirurgias tardiamente. Outro estudo com 23 a 41 anos de follow-up, especificamente de burst fractures, concluiu o mesmo, que a maioria dos doentes tem predominantemente outcomes a longo prazo favoráveis, clínicos e radiológicos. Muitas graças e perdão por meu atraso, tive que mudar de computador para hacer esta charla. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy claro los conceptos, toda la clasificación nueva de AO, la que prácticamente que es la que se está usando, y todos los conceptos sobre tratamiento ortopédico muy valiosos. Bueno, vamos a seguir con el segundo, es con Juan Pablo Bernasconi, tratamiento quirúrgico por vía posterior. Juan Pablo es el presidente de la Sociedad de Cirugía de Columna de Argentina. Nos va a hablar sobre el tratamiento quirúrgico de la vía posterior. Y después responderemos un poco a las preguntas que se han realizado por el chat por el caso clínico, que tenemos unos 10 minutos para discutir. Bueno, te damos la bienvenida, Juan Pablo, y para tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo en mi equipo. Es una charla controversial. A ver acá. Primero, hablamos de abordaje posterior en las fracturas toracolumbares. Primero, un poco el state of art actual de las fracturas toracolumbares. Hablamos de definición, de estabilidad, la población, la energía del trauma. A ver si realmente poder aplicar variables predictivas y reproductibles en cuanto a complicaciones, en cuanto a readmisión y a reoperación. Un poco sobre la clasificación que utilizo actualmente, los métodos complementarios que uso, y en cuanto al tratamiento, los objetivos y las controversias. De movida, la fractura toracolumbar es una inestabilidad de la columna, no puede transmitir las cargas, esa es la clásica definición de White y Panjabi. Por un punto que nosotros siempre hemos insistido desde el año 2005-2006 es que cuando se aplica una fuerza que genera una fractura, la fuerza se descompone en los 3 planos del espacio. Es imposible que sea monoaplanar o monoaxial. Por lo tanto, para mí la inestabilidad es circunferencial o tridimensional. Para mí no existe una lesión única de cuerpo vertebral o una lesión única de complejo ligamentario posterior. Siempre hay lesiones en mayor o en menor medida o en grado variable. Este es un concepto que nosotros los hemos empezado a aplicar hace un tiempo, porque creemos que es así. Otro punto importante que nosotros vemos en los traumatismos actualmente, por lo menos en nuestro país, que hay un trastorno entre el automóvil que se usa, que es cada vez más moderno, y la ruta, que son malas y son para autos de hace 50 años, y eso hace que la energía del traumatismo cada vez es mayor, por lo tanto las lesiones cada vez son más graves. Y otro punto importante que si ustedes ven acá, cada vez operamos pacientes que tienen más comorbilidades, sobre todo en relación a la edad. Hoy actualmente, o hace 3-4 años, la población de una sociedad con más de un 20% de personas con 65 años eran 5 países. Para el año 2030 va a haber 34 países. Por lo tanto, la expectativa de vida es mayor. Por lo tanto, las comorbilidades, sobre todo las relacionadas con la edad, la osteoporosis, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, van a ser mucho mayores. Y fíjense, el porcentaje de cirugías
aumentó en pacientes mayores, en personas mayores de 65 años, aumentó del 98 cada 100.000 habitantes en el año 2004 a 170, casi el doble, en el año 2015. Por lo tanto, eso es importante tener en cuenta. Para nosotros, los trends actuales del tratamiento de la fractura toracolumbar es bajar los costos y aumentar la calidad. Por lo tanto, nos basamos mucho en esto, que son las variables predictivas y que podamos reproducir. Nosotros creemos que lo más importante para el tratamiento quirúrgico es estos 3 puntos de arriba: obesidad, osteoporosis, tiempo de internación, fumador y paciente con diabetes. Para nosotros, si nos hemos dado cuenta, estas variables, sobre todo obesidad, son variables independientes que van a generar un compromiso operatorio, sobre todo aumentando el riesgo intraoperatorio, teniendo una repercusión directa en el outcome del paciente, aumentando la tasa de complicaciones, la reoperación y la reinternación expectante dentro de los primeros 30 días postoperatorio. Por eso le damos muchísima importancia a la maximización, a la utilización total de los recursos, sobre todo haciendo un improvement importante de la unidad clínica y de la terapia intensiva. Nosotros creemos que en el tratamiento de las fracturas toracolumbares, lo más importante hoy se reduce a esto: maximizar todo lo preoperatorio para tratar de tener variables que nos puedan reproducir resultados y optimizar más todavía la utilización de la terapia intensiva, porque hoy fracturas que autorizan a operar, hace 15 años no se podían operar porque estaba contraindicado desde el punto de vista clínico. Con respecto a las clasificaciones, esto es un punto que a mí siempre me gustó mucho. Hay mucha gente importante en el panel. Está Roberto Castelli, también de la Argentina, y esto que voy a decir es bastante polémico y por eso quiero discutir con él. Las clasificaciones tienen como un... Primero, hay clasificaciones que hablan mucho del mecanismo de producción de la fractura. Creo que la clasificación clásica de eso, la que lleva la bandera, es la clasificación clásica de AO, o por lo menos al principio. Pero hay otras clasificaciones que toman en cuenta las lesiones producidas. La foto del auto es así. No sé, hay gente que va a estar interesada en ver qué pasó desde que el auto salió y chocó, o cómo chocó, y hay otras personas que van a estar interesadas en saber qué le pasó al auto para ver qué arreglar. Ambas son discutibles. Yo creo que la clásica clasificación que evalúa lesiones producidas es la clasificación de McCormack y Game desde el año 2000, y con una puntuación en base a la cantidad de fragmentos, el spread si era mínimo o máximo y la corrección de la cifosis, nos daba una alternativa en cuanto a una vía posterior corta, sola, o asociar una vía anterior en el caso de que la puntuación sea mayor de 6. Clasificación extraordinaria que nunca se la discutió hasta el mes pasado, donde hay un artículo donde habla de la pobre reproductibilidad. Hay que ver ese primer artículo que sale para corregir esta clasificación en casi 20 años. Es muy interesante. Creo que a medida que va pasando el tiempo, esta clasificación, la de Honor, que utilizó resonancia magnética, también toma en cuenta los end play vertebrales, toma en cuenta la lesión ligamentaria posterior. Y es interesante ver cómo en la historia de las clasificaciones, la clasificación de AO se empieza a ir modificando y empieza a tomar en consideración también cosas que no consideraba antes, que son la lesión del el complejo ligamentario posterior y el estatus neurológico. Yo creo que las clasificaciones, a medida que van pasando el tiempo, o de hace 20, 30 años de esta parte, para mí, mi opinión personal, que la pongo a discusión de todo el panel, se van acercando más a la identificación de las lesiones que al mecanismo de producción, o quizás para no ser tan drástico en el comentario, empiezan como a querer conjugar y encontrar un equilibrio entre estas dos variables. Con respecto a los métodos complementarios, la tomografía no sirve por sí sola para evaluar una fractura toracolumbar. No está demostrado de que pueda diagnosticar de manera fehaciente la ruptura del complejo ligamentario posterior, que es un punto interesante y determinante para el tratamiento. Por lo tanto, sigue siendo el par tomografía y resonancia magnética lo más importante, como dijo recién el panelista anterior, para tomar la determinación, la decisión quirúrgica y qué cirugía hacer.
Con respecto al tratamiento, esto es lo que hacemos nosotros ahora. Nosotros tratamos de hacer una cirugía temprana lo más precoz posible para disminuir complicaciones, infecciones y costos. Nuestro mainstream sigue siendo los tornillos pediculares y actualmente, en el último año, los montajes de barra múltiple, sobre todo el Delta Cross, que lo que intentamos hacer con esto, tenemos 11 pacientes operados, es aumentar la rigidez tratando de ir haciendo cada vez menos vías anteriores. Uno de los puntos más importantes de la vía posterior sola en fracturas que tienen una destrucción del cuerpo importante es que se fatigue el material. Nosotros lo que tratamos de hacer a través de la artrodesis concreta ilíaca, los montajes de barra múltiple y la utilización de la cifoplastía, ir reduciendo la vía anterior en los casos que son límites, ¿no? Por eso creo que eso es lo que quiero generar una controversia entre todos los panelistas. Lo empezamos a hacer hace mucho esto, desde el año 2006 que estábamos trabajando ya en el Instituto Dupuytren y luego yo en el Sanatorio Anchorena actualmente, y esto era un poco el esquema que nosotros seguíamos en el año 2006 hasta hace muy poco. Evaluamos la clasificación, clasificamos utilizando la clasificación de McCormack y la clasificación de Gaines. Y en este caso, cuando daba menos de 7, más de 7 estaba indicado sí o sí el abordaje anterior y combinábamos los métodos. Acá tenemos un clásico ejemplo. Esto es una fractura donde tiene una clásica inestabilidad circunferencial, la lesión ligamentaria posterior, el acuñamiento vertebral con la cantidad de fragmentos, el spread de los fragmentos. Y nosotros lo que hacemos en algunos momentos es esto, un abordaje simultáneo, poniendo el paciente de cúbito lateral, trabajan 2 equipos quirúrgicos, tanto por atrás y por adelante, y ahí es cuando empezamos a ver por qué la columna, la inestabilidad de la columna era en 3 dimensiones y no en un solo plano. Este es un caso típico. Hoy seguimos haciendo la cirugía simultánea, pero yo particularmente trato de alejarme de la vía anterior en los casos que lo pueda hacer. Con respecto al compromiso neurológico, este es un paciente con compromiso neurológico completo, nosotros cualquier compromiso neurológico, sea completo o incompleto, lo operamos de manera precoz. En este caso, bueno, lo operamos por vía posterior, pero creemos que hoy por hoy, los últimos artículos de Field, etcétera, etcétera, y este último que salió este mes, hablan a las claras de los beneficios que tiene de operar un paciente con compromiso neurológico completo o incompleto en el acto. Ya para mí no hay tema de discusión. Acá tenemos un caso, para empezar con la controversia, 16 años, caída de caballo, esta lesión anterior, un acuñamiento, ahí se ve en el corte axial una pequeña invasión de canal, un 10% si queremos, un spread mínimo, una lesión ligamentaria posterior, tratamiento, fijación posterior y aumentación en agudo con cifoplastía con balón. Esto lo hemos empezado a hacer el año pasado, a mediados del año pasado. Como les repetí, llevamos 11 pacientes. En este caso, y acá tenemos un caso un poco más complejo, paciente caída de altura con 2 lesiones, 2 fracturas, una a nivel de T12 y otra a nivel de T10, con invasión del canal, como lo ven ahí, en agudo, reducción en la mesa, ¿sí? Liberación, cifoplastía. Y como ven acá, el montaje posterior con el montaje Delta Cross más injerto, que creemos que nos da una mayor solidez, impide una fatiga del material, mejora la transmisión de cargas y hoy estamos teniendo buenos resultados con los pacientes. Nuestro follow-up es menos de un año, pero seguimos haciendo esta técnica. En conclusión, hoy nosotros estamos totalmente a favor de la cirugía precoz con la maximización completa y lo máximo indispensable de los recursos preoperatorios y de la unidad de terapia intensiva. Yo particularmente me acerco más a las clasificaciones que toman en cuenta las lesiones más que el mecanismo de producción, por lo cual sigo utilizando la clasificación de McCormack junto con la clasificación de Honor en lo que respecta a la lesión del complejo ligamentario posterior.
y soy un gran defensor de las cargas en los 3 planos del espacio. Creo que eso es un concepto mecánico que nadie, todo el mundo está al tanto. Creemos que en el compromiso neurológico completo o incompleto la cirugía precoz se debe hacer sí o sí. Tengo actualmente una tendencia en los casos borders a hacer menos abordajes anteriores. Entiéndase, en los casos límites, a hacer menos abordajes posteriores y empezar a reemplazarla con la cifoplastía, que hemos empezado, a medida que la vamos haciendo en agudo, a ir perfeccionando la técnica e ir modificando la introducción de las agujas e ir modificando la introducción del cemento. Y obviamente, basamos mucho de nuestro mainstream en tornillos pediculares y la utilización de barras múltiples, sobre todo el montaje que les mostré, el Delta Cross. Y siempre utilizamos injertos de cresta ilíaca. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Hay algunas preguntas del auditorio. A ver, una opinión sobre el sistema USS. ¿Cuál es tu opinión? ¿O alguno de los otros panelistas? A mí me gustaría hacer un comentario antes de empezar con las preguntas del panel, si me lo permiten. Primero que nada, me llamó mucho la atención que hayan dado por hecho que esa fractura es una burst fracture. O sea, para mí esa fractura es una fractura con un grado de listesis, laterolistesis mínima y un poco rotada, lo cual cambia completamente el concepto. Es una fractura tipo C. Y después, todo lo que dijo Juan Pablo a mí me parece perfecto, solo apuntar que dentro de esas clasificaciones, si es que le gusta una clasificación que tome en cuenta la parte estructural y funcional, pues hay una cosa que se llama TLIX, que no me llamó la atención que no la mencionaras, Juan Pablo. Es una clasificación que hizo Vaccaro con soporte de AO y que toma en cuenta la morfología de la fractura, pero también el compromiso neurológico y ligamentario. Entonces aquí me parece que en esa clasificación, esa fractura sería una clasificación con traslación y un discreto grado de rotación en los cortes axiales según vi, lo cual le daría 3 puntos, y una lesión medular incompleta, lo cual serían otros 3 puntos, y una lesión ligamentaria evidente, una importante cifosis, que serían otros 3 puntos, 9 puntos, que lo hace completamente quirúrgico, muy inestable. Y respecto al tratamiento, de acuerdo con Juan Pablo, soporte anterior por cualquier vía. A mí me gustan las vías anterolaterales o anteriores, y con su respectiva fijación posterior transpedicular. Ese sería mi comentario, pero sí quería enfatizar el punto del diagnóstico de la clasificación y me gustaría escuchar qué dice Hani al respecto. Bueno, ¿estamos discutiendo ahora el caso clínico o hay gente que quiere hacer preguntas sobre las... Yo le quería contestar a José Antonio, si me permitís. Vale. No mencioné, José Antonio, ¿cómo te va? No mencioné específicamente Hola, qué gusto. clics, pero cuando remarqué más o menos la evolución de la clasificación, expuse la clasificación de AO con la modificación del compromiso neurológico, y el exponente anterior que hablaba de ese tema habló de las diferentes lesiones. Lo que quería yo remarcar con las clasificaciones era que nos estamos acercando más, o desde mi punto de vista, a las clasificaciones que evalúan lesiones, más que a las clasificaciones que evalúan mecanismos de producción. A eso que me quería referir. De acuerdo, gracias, Juan Pablo. Una pregunta, Juan Pablo. Si la cifoplastia la hacen a cualquier edad, no importa la edad o... El paciente más joven que hicimos cifoplastía es este chico de 16 años. Lo que estamos tratando de hacer, yo me basé mucho en la cifoplastía, en las lesiones traumáticas, cuando empecé a ver las discoplatías con cemento, que hace mucho Marcelo Grönberg y Carlos Solar, que llenan un disco de cemento. Y ahí empecé a pensar qué utilidad podría tener empezar a inyectar el cemento de una manera diferente, guiando la aguja hacia adelante, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos un poco desarrollando la técnica, pero
chico más chico que hicimos fue este chico. Y en cuanto a la fuga de cemento, ¿has tenido o algún problema respiratorio o algo? Tuve 2 fugas de cemento. Hay un caso que es bastante conocido, mío, lo presenté en Brasil hace 4 años. Tuve una fuga de cemento de una señora con osteoporosis que hizo una embolia, atravesó la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el cemento estaba alojado en la arteria pulmonar. Y endotelizó completamente. Es un caso que yo mostré en Brasil no me acuerdo en qué congreso de Brasil, hace 4 años. Y tengo otra fuga más posterior, en una lesión ligamentaria posterior, que tuve que hacer una laminectomía y retirar el cemento. En otros no, porque lo que tratamos de hacer es empezar a inyectar el cemento hacia adelante, y habitualmente estamos empezando a utilizar 2 dosis de cemento. Esperamos que se fragúe el cemento adelante y después pasamos en el tercio anterior de la vértebra y después pasamos al tercio medio de la vértebra. Yo quisiera hacer una pregunta, comentario sobre las clasificaciones. Hace poco hemos tenido una discusión muy interesante con Baccaro, hace 10 días o menos, cuando en el webinar de Latinoamérica. La clasificación tiene que ser sencilla y práctica para saber, sobre todo, de lenguaje entre nosotros y sobre todo qué hacer con el paciente, si hay que operarlo o no hay que operarlo. Eso es lo básico y lo más importante dentro de las clasificaciones. La AO, la clasificación de AO, necesitas un libro en tu bolsillo porque son 40 y tantos tipos y subtipos del subtipo, lo cual no es fácil de manejar. Y esto no lo digo yo, hasta incluso lo reconoce el mismo Baccaro. Y cada 5 años hay una puesta al día de esta clasificación, lo cual el tema no está tan claro hasta dónde vamos a llegar con ello. Lo que sí que sabemos todos como cirujanos, cuando llega una fractura, muchas de ellas sabemos es quirúrgica o es conservadora, la inmensa mayoría de los casos. Hay una franja pequeña, intermedia, donde ahí está la discusión. El caso que se ha presentado es claramente quirúrgico. Hay que operar y hay que descomprimir. Luego discutiremos si hay que ir por delante o por detrás. Sabemos todos si hay un poco de subluxación o no, esto o lo otro, bien, pero hay que operar y hay que descomprimir. Y hay que fusionar. Eso ya evidente. Hay muchos casos que son mínimas fracturas, aplastamientos, donde no requiere ningún tipo de discusión ni cirugía. La franja intermedia es la que uno puede empezar a discutir y a hablar, ¿no? Y luego, con respecto al caso, cuando llegue el momento, pues ya el moderador nos dice cuándo podemos hablar del caso o cómo se ha resuelto. Podemos empezar un poco a hablar del caso. Sobre todo, las preguntas han ido dirigidas sobre todo en la clasificación, si hay una laterolistesis, si existe las facetas están descubiertas. Y bueno, como tú dijiste, Hani, es un caso que es quirúrgico, que es de urgencia, y bueno, muchas veces lo que tenemos que ver también es si algunos preguntan sobre la resonancia, si es indispensable para antes de la cirugía o se puede realizar una cirugía sin la resonancia. Tengo una pregunta. Sí. Justamente eso quería preguntar, si tenía una resonancia magnética. Porque la resonancia magnética, en este caso en particular hay varias cosas, sobre todo la lesión de la lámina, la fractura posterior de la lámina. Pero la resonancia magnética es muy importante para hacer el planeamiento operatorio, porque no sabemos si tiene una lesión ligamentaria posterior. Entonces eso es importante. Yo pregunto, si la tiene, ¿qué cambiaría el tratamiento? ¿En qué cambiarías? Para mí, hoy, por ejemplo, para mí, el compromiso neurológico ya no es más motivo de controversia. El compromiso neurológico, sea el que fuera, se opera inmediatamente. Bien, pero si tiene ligamento o no, ¿en qué cambiaría tu planificación? Si no tiene ligamento, se le puede hacer una vía anterior. Lo que genera controversia acá es la lesión de la lámina. Si tiene una fractura de la lámina, sabemos que la tasa de lesión de dura madre es mayor. Por lo tanto, si uno va a ir a hacer una vía posterior y liberar por atrás
va a tener seguramente ya una lesión de dura madre, porque está imbricada y está metida en la fractura. Entonces, con la resonancia magnética, si no tiene una lesión ligamentaria posterior, se le hace una vía anterior y punto. Con el viejo sistema de Canet esto no ha cambiado, se libera el canal. Bien. En cambio, si tiene una lesión posterior, le tengo que agregar un tiempo posterior, Pero, una artrodesis. Juan Pablo, si no tiene si vas por delante, y lo acabas de decir tú bien dicho, que la lámina está rota y hay un porcentaje alto de lesión del saco dural por esto, entonces si vas por delante no puedes ver la parte posterior del saco dural y no tienes posibilidad de repararlo. Nunca, por lo tanto, la pregunta es, a los que defendemos la vía posterior únicamente para este caso, yo creo que ahí donde tú puedes ver el saco dural si está o no está roto, está o no está afectado, y lo reparas. no es necesario reparar un saco dural en esta característica. Bueno, hay algunos casos no es puntiforme, es bien abierto y tú puedes tener ahí algún cele que otro y mejor repararlo. Bueno, pero es necesaria la resonancia magnética, sí o sí, porque la resonancia magnética... Bueno, es otro tema, sí. Te ayuda. La gran ayuda de la resonancia magnética es cuando tú tienes una casi completa para ver si hay una sección para el tema de los corticoides. Si hay sección completa que tú lo ves, ya los corticoides y demás, esto y lo otro, eso sí que ayuda. También aquí es una ayuda, por supuesto que es una ayuda. Sí, yo creo que para apuntalar bien y que no haya dudas, la resonancia magnética lo que te aporta en estos casos es la visualización directa de las estructuras neurológicas en un paciente que tiene una lesión medular incompleta. Y tú quieres saber si esa lesión medular incompleta es producto de una contusión por el efecto por el impacto de la fractura o tiene un hematoma o tiene cualquier otra cosa neurológica, inclusive pedazos de disco, qué sé yo, que no se puedan ver en una placa. Pero yo creo que sí es importante ver las estructuras neurológicas. Si tiene el paciente una lesión neurológica, como en este caso, completa o incompleta. Creo que sí aporta. Sí, creemos que es importante la resonancia, pero a veces en Latinoamérica, en algunos lugares, no tienen la posibilidad o están limitados y eso los lleva a que tengan que resolver el paciente de una forma precoz y hacer una descompresión. Lo que sí, remarcar que hay a veces signos en la tomografía que si no contamos con una resonancia, algunos signos indirectos que te pueden orientar a una ruptura del saco dural e ir preparados para ese tipo de complicaciones. Queremos saber un poco, Luis, qué fue, si tenía resonancia y un poco la resolución del caso. Respecto a los comentarios, evidentemente es muy importante tener la mayor información posible, este es el resumen, y para despejar algunas dudas del auditorio, vean ustedes, esta reconstrucción 3D se ha puesto para que verifiquemos que no hay aumento de la distancia entre las apófisis espinosas, no hay datos indirectos de una lesión del complejo ligamentario posterior. Muchos en el chat han comentado que posiblemente podríamos pensar en una laterolistesis, pero como el propio doctor Alves ha mencionado, cuando hay fracturas tipo A4 fundamentalmente, la distancia interpedicular cambia y por lo tanto interpedicular como es en este. Nosotros hicimos el gesto quirúrgico basados en esto por dos motivos. Uno, porque es bastante claro que es un paciente que requiere cirugía, tiene un compromiso neurológico, sabemos que hay posibilidad de lesión de dura madre. Evidentemente la resonancia magnética sería ideal tenerla en todos los pacientes, pero el tema económico y el tema de tiempos no nos ha permitido. De hecho, este paciente, como ustedes lo verán, lo hemos tratado solo con el uso de la tomografía y hemos aprovechado de hacer el estudio para abarcar lo más posible, porque en el tema económico, reitero, nuestro paciente no tenía la posibilidad.
pero es importante todas esas consideraciones porque Bien, cada Luis. caso tiene que manejarse con la mejor disponibilidad. No sé si hay otra duda más antes de pasar a la resolución. Mira, para que quede claro, si tú ves tus imágenes, las que están coronales al principio, Sí. que tienen rayas de colores, claramente se Sí. ve una laterolistesis de la vértebra respecto al segmento de arriba, o sea, no hay duda. Luego, en los siguientes cortes hay una clara retrolistesis del segmento de arriba respecto al de abajo, o sea, no hay la menor duda. Digo, eso no va a cambiar el tratamiento, pero sí no confundir una burst fracture con una fractura con rotación y luxación, son dos cosas diferentes. ¿Algún otro comentario más antes de ver la resolución? No, yo remarco un poco la resonancia magnética, ¿no? Pero bueno. Sí, Yo evidentemente. Doctora Teresa, creo que quería decirnos algo. Yo que estoy de acuerdo con el último compañero porque tiene un componente de rotación claro, porque las transversas también están rotas. O sea, que efectivamente es una lesión grave, muy inestable y tiene un componente de traslación y rotación, no solamente es una BARS. O sea, que yo creo que efectivamente es una lesión con traslación. Pero Teresa, ¿esto cambia el concepto del tratamiento que vamos a hacer? No, en absoluto. Yo lo que creo Entonces, vamos a ser yo creo que, fíjate, cuando estaba diciendo, sí que creo que es importante porque es una fractura muy inestable. A lo mejor puede cambiar mi decisión del número de niveles o la estrategia quirúrgica que puedo hacer. Perfecto, Bueno, entonces, ¿quiere que pasemos a la resolución? Vamos a ver la resolución, Luis. Perfecto. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue hacer un acceso puramente posterior. Vean ustedes, hicimos la laminectomía y como se comentó, había una lesión de dura madre. Pueden ustedes ver el desgazo importante que existía en el lado derecho, que es donde había claramente un área de compresión. Separamos el defecto, luego hicimos una corpectomía, ingresando a través de los pedículos, sacando el cuerpo vertebral. Logramos hacer una fijación de un nivel por encima, un nivel por abajo. Y esta es la imagen del final de la cirugía. Logramos un constructo con este espaciador intersomático, 2 tornillos en la vértebra L1, 2 tornillos en la vértebra L3, y la evolución clínica fue muy buena. El paciente logró recuperar la fuerza muscular y la sensibilidad. Tras un mes camina de forma absolutamente normal. El control esfinteriano fue normal y el dolor lumbar que le quedó fue de 1 en la escala visual análoga. Eso fue lo que hicimos y es el resultado clínico de nuestro paciente. Bueno, ahí es donde yo le diría a Hani que ahí es donde las clasificaciones importan. Si un paciente tiene un burst fracture y tú lo descomprimes y le pones un soporte anterior, quizás sea válido ponerle una instrumentación corta. Pero si tú tienes una fractura tipo C, creo que ahí hay una indicación para poner 2 segmentos arriba y 2 abajo, creo yo. Creo yo que ahí hubiera sido importante una instrumentación un poco más larga. No sé qué opinen ustedes. Esa sería mi consideración. Estoy de acuerdo. ¿Puedo opinar? Sí, claro. Sí, sí. Tengo una opinión y una pregunta. Con respecto a la opinión, sí, estoy de acuerdo con lo que dice José Antonio, porque la reconstrucción circunferencial de la columna torocolumbar, cuando existe esto, y tomamos como parámetro la clasificación de McCormack, es cuando vamos a hacer fijaciones cortas. Entonces, si vamos a hacer una fijación larga, que es lo que yo un poco quiero sembrar la controversia, y es lo que dice un poco José Antonio, yo creo que estoy de acuerdo que tenía que haber hecho una fijación más larga, sobre todo por el componente rotacional que tenía. Pero tenía una pregunta al doctor Luis Miguel. ¿No hay actualmente un protocolo en cuanto a las lesiones de dura madre? Cuando uno lee los artículos, nadie, con las lesiones puntiformes es la controversia más importante, nadie sabe qué hacer. En los desgarros como estos,
se sutura, se pone parche y cola biológica. Quería saber si él utiliza en estos casos, en agudo, en el postoperatorio inmediato, el drenaje dural. Bueno, en estos casos nosotros no acostumbramos. Afortunadamente, como han visto, hemos logrado hacer una exposición bastante amplia y esa exposición nos permitió hacer una adecuada sutura. Durante el transoperatorio, como todos, hacemos la maniobra de Valsalva para tener certeza de que no haya salida y no hemos necesitado hacer el drenaje en este tipo específico de casos cuando tenemos certeza de que se ha cerrado la dura madre. Cuando tenemos alguna duda, intentamos poner alguna dura madre sintética encima o una cola biológica, lo cual sensiblemente no es de acceso fácil en mi medio. Realmente son pacientes que no tienen recursos económicos la mayoría y tenemos que, incluso a veces cuando tenemos duda, hacer parches con músculo. Pero no hemos tenido en este tipo de lesiones necesidad de poner drenajes y no hemos tenido fístulas, afortunadamente. Hay otros casos, bueno, y en tema degenerativo es un poco diferente, pero en trauma intentamos exponer bastante bien la lesión para cerrarla y de momento no hemos usado drenajes, pero sí siempre la premisa de tener un buen cierre durante el transoperatorio. Una pregunta en cuanto a los tornillos, si lo usan poliaxial o monoaxial, es una pregunta de la preferencia. En este tipo de casos nosotros utilizamos tornillos monoaxiales. Perfecto. Bien. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería, por alusiones, a contestar a José Antonio, muy interesante. Ya entramos en el terreno biomecánico por si tenemos que hacer más o menos niveles. Lo de subir más niveles y menos niveles estaba en función de que fallaba la instrumentación cuando poníamos solo un nivel por encima y otro nivel por debajo, se rompía y el montaje fallaba. Pero los estudios biomecánicos, si nosotros metemos un tornillo en la vértebra fracturada, pero muy fracturada que sea, siempre podemos poner un tornillo, 2 tornillos, mejor dicho. Este montaje es muy fuerte y muy estable, eso está documentado, lo hemos presentado hace tiempo en la NAS y está ahí en la revista de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que en este caso, por ejemplo, que ha ido muy bien, qué es lo que yo me hubiera hecho o hubiera ahorrado? Hoy en día, desde atrás podemos hacer todo, casi todo. Con permiso de Teresa, que va a presentar su abordaje anterior. Yo aprendí a operarlas con Caneda y con Costic anterior, todo era anterior. Pero hace mucho tiempo que ya todo lo hacemos por detrás. Este caso en particular, la primera ventaja es que ya ha visto que había una lesión de la dura madre y la ha reparado. La segunda es que desde atrás, en un instrumento, en L, tú puedes empujar todos los fragmentos desde atrás. Con 2 golpes o 3 golpes casi siempre vuelven a su sitio. Y puedes meter un tornillo en esta vértebra fracturada, por muy subluxada o no luxada o trasladada, con un sistema, un tornillo por encima, un tornillo en el medio y un tornillo abajo. Con un debajo pones en la última lámina un gancho para intentar fortalecer el montaje y créeme que desde hace años lo hacemos y nunca hemos tenido ningún problema. Una cirugía, ya no hace falta ir por delante, no hace falta poner ningún esto y no hay fallo de la instrumentación. Porque el tornillo intermedio lo que hace es fortalecer lo que es el montaje, no se rompe ni se dobla. Esa es la gran ventaja del abordaje posterior con dos, uno por encima, otro por debajo y poniendo implantes en la vértebra fracturada. Eso es lo que haría, lo que hubiera hecho. Tengo una pregunta. Una pregunta y después un comentario de Jaime y seguimos con el caso clínico del doctor Manuel Valencia. Sí. Juan Pablo. Sí, bueno, yo un poco no pienso diferente de lo que dijo Hani, porque yo creo que primero un paciente que tiene, a mí me parece que hay puntos que son de controversia y puntos que no son de controversia en la fractura toracolumbar. Yo creo que a este señor se le agregó una comorbilidad y un riesgo de complicación, que es la apertura posterior de la lámina y la reparación de la dura madre, porque puede terminar con una fístula y todos sabemos que las peores evoluciones son las pacientes que hay recidiva de fístula, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este paciente, en este caso, defiendo la vida anterior,
Y bueno, no sé si puedo defender la posterior porque no tengo resonancia magnética, pero haciendo una vía anterior únicamente, yo ya me estoy sacando de encima un problema que es la lesión de dura madre, la sutura y la posterior fístula que puede ocurrir, porque la tasa de fístulas por suturas que no son correctas o porque suturas que se abren es alta. Entonces, yo creo que en este caso le hemos agregado morbilidad operándolo así. Bueno, Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo y agregaría algo, Jani. Si tú quieres hacer una corpectomía para algo tan comprimido, tienes que irte transpedicular a fuerzas. Y si vas a comer el pedículo, ¿cómo vas a poner un tornillo en el pedículo? El pedículo está casi siempre... Lo dijo Luis Miguel, que quitó el pedículo para comerse el cuerpo, porque yo Pero veo... no hace falta, para descomprimir, no hace falta tocar el pedículo. Lo que tienes que hacer es meter, cuando haces la laminectomía, meter un instrumento largo en L, empujas los fragmentos sin tocar esto. Yo no haría una corpectomía, no hace falta. Yo vuelvo a la anatomía a su sitio, con 2 golpes vuelven casi siempre vuelven a su sitio, y el pedículo casi siempre se rompe en la unión entre el pedículo y el cuerpo vertebral. Es casi siempre, por muy separado que sea, puedes meter ahí un tornillo. Y ese tornillo hace de plataforma para que no se hunda el cuerpo vertebral por delante y además fortalece lo que es el montaje. Bueno, un comentario de Jaime y adelante. Bien, gracias. En primer lugar, yo quería comentar en cuanto a la clasificación. Quien describió la clasificación para la fractura tipo estallido fue Francis Dennis en 1983, y es importante recordar que la fractura estallido tiene 5 subtipos y que el tipo 5 precisamente es un subtipo en el cual existe componente rotacional, lo cual lo puede hacer confundir con una luxafractura flexo-rotacional. Entonces, eso en primer lugar quisiera subrayar que hay que tomar en cuenta que existe la fractura estallido tipo 5 con componente rotacional. En segundo lugar, este paciente tenía muy buena calidad ósea, un paciente joven con buena calidad ósea. Pienso que el haber hecho la reconstrucción de las 3 columnas mecánicamente le da a este paciente una suficiente estabilidad. Es verdad que hay puntos controversiales que, de acuerdo a las escuelas, vienen si hacemos solo vía posterior o hacemos vía combinada o solo vía anterior, si se repara o no se repara. El saco dural en general, si el arco posterior está indemne, es preferible no hacer la laminectomía, no hay motivo. Pero si es que existe, como en este caso, una fractura del pedículo y del arco neural posterior, donde los fragmentos óseos están sueltos, sí se recomienda retirar esos fragmentos que están flotantes, y si al retirar se encuentra una lesión del saco dural, pues hay que proceder a repararlo. Me gustaría conocer del doctor Duchenne cuál fue la evolución de este caso. Muchas gracias, doctor Moyano. Evidentemente coincidimos, como usted dice, en que algunas fracturas tipo Bush tienen ese componente rotacional. Y de hecho, en muchas reuniones como esta, existe esta controversia si son tipo C o simplemente son tipo A. Y bien lo ha dicho el doctor Alves, dentro de las clasificaciones actuales de la fractura de la lámina se acompaña a los pacientes del tipo A. Por eso yo puse este caso como una fractura tipo A4. Lo importante, cuando nosotros entramos en el acto quirúrgico, el complejo ligamentario posterior estaba indemne, no había lesión. Por eso en la placa que les mostré, por eso puse las imágenes 3D, se ve que las láminas las apóstoles espinosas tenían conservados todos los ligamentos. Así que por eso descartaría una C. Descartaría una C. Sí, precisamente, es una de estas A4 muy, muy fuertes. Obviamente esto es muy controvertido, pero para no comernos todo el tiempo de los siguientes colegas, la evolución fue muy buena, que es lo importante. Creo que este tipo de discusiones nos sirve muchísimo para aprender. Cada día uno aprende y estoy mostrando nuestra experiencia. Y creo que lo más importante, lo más satisfactorio es que el paciente está caminando. Y comentábamos antes en las reuniones las limitaciones que tenemos. Yo no estoy en España,
no estoy en la clínica alemana, no estoy con el doctor Soriano en un instituto de primer nivel. Yo tengo recursos muy limitados. Incluso este paciente gastó todo su dinero en los implantes, no pudimos hacerle ni siquiera una radiografía postoperatoria. Y eso tengo que serlo claro, por eso no la presenté. Pero ¿qué es lo bueno? La evolución clínica. Este paciente está volviendo a su actividad como minero, no ha tenido ningún déficit neurológico, ha recuperado la función vesical y está muy bien. Eso es lo satisfactorio. Quería incluso yo hacerle el estudio postoperatorio, pero por este aislamiento no le hemos podido traer. Pero lo importante, y es para eso que estamos aquí, es que le hemos mejorado la calidad de vida con los recursos que tenemos disponibles. Bueno, muchas gracias, Luis. Excelente el caso. Sirvió para discutir y nos aportó mucho. Vamos a seguir con la presentación del segundo caso clínico, que es del doctor Manuel Valencia. Presentamos el caso y después seguimos con la doctora Teresa Vaz. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Bueno, ya les voy a presentar este caso clínico. Este se trata de un paciente de 30 años, joven sano, que sufrió una caída de altura de 5 metros sobre cables de acero el 7 de febrero. Esto fue hace poco, en el 2020. Como les dije, un paciente sano. El examen físico, el paciente estaba totalmente consciente, estaba hemodinámicamente también estable, tenía saturación normal. Llamaba la atención que tenía una herida de colgajo y un deforramiento lumbar en el flanco izquierdo. Y desde el punto de vista neurológico tenía una paresia M4, extensión de tobillo y dedos del pie, ambos, bilateral, sin pérdida de la sensibilidad y con una función esfinteriana conservada. La actividad es obrero de la construcción, esto fue un accidente del trabajo. Este es el aspecto clínico del paciente. Ahí está montado en pabellón para hacer un aseo quirúrgico de esa herida. Llama la atención también que, aparte de la herida, tiene un deforramiento que compromete gran parte de la zona lumbar. Y este es el escáner que se le tomó. Este es el único examen que tiene el paciente, tiene solamente un escáner. Y donde podemos ver este compromiso de la vértebra L5, principalmente anterior, el cuerpo anterior. También vemos compromiso de los arcos posteriores de L5 y también de L4. Vemos la importante ocupación que tiene el canal medular. Y en cuanto a las características de esa ocupación, vemos que hay fragmentos grandes, fragmentos rotados dentro del canal medular. Un resumen: paciente de 30 años, una caída de 5 metros sobre unos cables, lo que le produce esta herida y deforramiento en la región lumbar, un paciente sano, que aparentemente el impacto que tiene solamente produjo esta fractura, no tiene compromiso sistémico, no tiene compromiso de otros órganos. Y bueno, como se ha hecho en los otros casos, principalmente discutir lo que sería la clasificación y cuáles son sus consideraciones respecto a si se trata de una lesión estable o inestable y, por supuesto, cómo la manejaría. Eso bueno, ahora seguimos con... Muchas gracias, Manuel. Seguimos con la doctora Teresa Vaz, que nos va a hablar sobre tratamiento quirúrgico vía anterior y doble abordaje, indicaciones y recomendaciones. Teresa es la jefa de la unidad del RATKIS, del adulto pediátrico y pediátrico del Hospital Universitario de la FE, profesora asociada del Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia y vicepresidenta de la GERS. Adelante, Teresa. Bueno, buenos días. Primero, que el compañero, si doctor Valencia, puedes quitar tu pantalla, Manuel. si no la puedo compartir. Doctor Valencia, en la parte superior hay una franja roja que dice dejar de compartir. Gracias. Bueno, primero quería dar muchas gracias mientras comparto la pantalla. Quería dar muchas gracias a Hani
Y quería dar muchas gracias a la sociedad por permitirnos presentar nuestra experiencia. Y yo creo que Hani ha dicho una cosa que es verdad. Ha cambiado mucho el tratamiento de las fracturas vertebrales. Os he sacado una foto de mi hospital y hay varias cosas que quería empezar de mensaje, que era que los avances y la mejora en todas las instrumentaciones posteriores y el conocimiento mecánico ha hecho que la vía anterior, que nosotros en el hospital donde yo trabajo había mucha tradición, ha disminuido, pero efectivamente yo creo que la vía anterior sigue teniendo unas indicaciones. Que además hay que acordarse que estas fracturas, y el compañero que nos ha enseñado antes esas lesiones de partes blandas, a veces hay que individualizarla mucho por el tipo de traumatismo, por el tipo de comorbilidad y por la afectación neurológica. O sea que me parece importante. Primero, es que el objetivo de cualquier tratamiento de las fracturas, sabéis que es recuperar la columna anterior y recuperar la banda posterior. Y que hay algo clásico que ha dicho el doctor Jorge Alves, que no hay que olvidarse que hay fracturas que se tratan de forma conservadora, que no tienen déficit neurológico y que hay que acordarse que el tratamiento, sigo pensando que el corsé es una parte muy importante y cómo hay que hacer radiografías de pie de esos enfermos con el corsé para ver cómo va. Y luego las fracturas con déficit neurológico, que son las que requieren una actuación quirúrgica, y aquí viene pues que según la escuela o la experiencia que tengan los equipos, se puede hacer por delante, por detrás o por doble vía. Que he puesto este esquema clásico del libro de De Waal, porque sabéis que estuve con él y que siempre me gustó mucho porque está hecho por Bácaro, la importancia que ya daban de si existía o no afectación de los ligamentos posteriores y así determinar qué tipo de abordaje hacer, si bien anterior aislado o combinado. Y cómo, si no había afectación neurológica, pero había un componente importante de la columna anterior, se podía hacer una fusión posterior. Yo creo que todo esto ha cambiado porque tenemos mayor conocimiento. O sea, yo no soy, como decía Hani, una defensora de las clasificaciones, pero creo que es importante conocerlas, cómo ha ido evolucionando las clasificaciones desde la de Dennis, la del TLIC, la de la AO, en principio de Margel, y luego la actualizada, que nos ha ayudado a conocer mejor qué tipo de lesión tenemos. Creo que la resonancia nos ha aportado también mucho y el conocimiento de los ligamentos posteriores y por qué algunas fracturas que las hacíamos con corsé nos iban mal. Cómo el tratamiento percutáneo o la cirugía mínimamente invasiva también ha cambiado nuestra idea del tratamiento de las fracturas. Que los abordajes percutáneos hoy tan de moda en el COVID y cómo somos capaces de resolver muchas fracturas sin abrir, sin hacer fusión. Cómo la cirugía mini-invasiva anterior también ha ayudado a que cambiemos el concepto de la vía anterior en las fracturas. Y yo, que no hago toracoscopia, pues la escuela alemana, que tiene mucha experiencia, también la cambia el concepto de la vía anterior en este tipo de fracturas. De todas formas, he puesto y he intentado revisar cuáles siguen siendo, porque que uno no lo haga o que haga otra vía, cuáles son las indicaciones de la vía anterior. Entonces, la vía anterior tiene una indicación clara en un déficit neurológico incompleto, en fracturas que han sido tratadas por vía posterior con mala reducción, bien sea por el compromiso del canal, porque el cuerpo esté muy conminuto, porque sea una fractura que ha estado mucho tiempo en reanimación o ha tenido un traumatismo muy grave. Entonces, en el control de daños, la fractura vertebral pasa a último lugar. O fracturas que han sido tratadas por vía posterior corta y necesitas un soporte anterior. Luego, yo creo que estas indicaciones existen y siguen siendo hoy en día
actuales. La ventaja que todos conocéis, aquí os he puesto una foto del abordaje clásico, esta tora columbo agresiva, que yo creo que no lo hacemos ya ninguno, que tenemos separadores que nos permiten hacer pequeñas incisiones mediante pequeñas toracotomías o pequeñas lumbotomías y podemos disecar o desinsertar en el tránsito el diafragma sin tener que hacer estas vías tan extensas. Pero efectivamente tiene una ventaja clara, que es la descompresión directa, que somos muy capaces de reconstruir la columna anterior con un sangrado mínimo, que puedes hacer un número de niveles muy pequeños, que además no dañas la estructura posterior y a veces lo puedes resolver o puedes poner una instrumentación percutánea posterior, ¿vale? Hay mucha gente que no puede hacer pues porque no tiene los separadores o porque el enfermo está muy fastidiado, que ha tenido un traumatismo y no puedes ir por delante, pero es una vía que no os olvidéis que es muy buena. Aquí os he puesto la clásica, cómo lo hacemos, cómo quitamos el cuerpo, cómo reconstruimos y factores que yo cuando tengo una fractura determino qué vía voy a hacer, pues es el tipo de fractura, si hay una lesión neurológica, cómo está el cuerpo, cómo está el complejo ligamentoso, si tiene lesiones asociadas y la localización. Aquí os he puesto un patrón de fractura que yo no me planteo hoy en día hacer un abordaje anterior. Y eso que tiene elementos posteriores, porque tiene ligamentos, tiene conminución, tiene lesión neurológica, pues una vía posterior, como ha dicho muy bien Hani, instrumentando la vértebra fracturada, me resuelve esta fractura de una forma importante. Pero, ¿qué pasa cuando mi invasión es muy grande o cuando necesito una descompresión? Todos sabéis que la ligamentotaxis por vía posterior o la descompresión posterolateral que nos ha enseñado antes el doctor, pues es muy buena, pero a veces sangra mucho, pierdes mucho tiempo y a veces una vía anterior pues es un montaje rápido, te sangra poco y puedes hacer una vía pequeña, ¿vale? Aquí os pongo algunos casos de la serie clásica del hospital, que era un niño que vino de urgencias y se le hizo una vía posterior de entrada. El enfermo no recuperó la lesión neurológica y entonces se le tuvo que hacer una vía anterior. Fijaros que en aquel momento se le puso la instrumentación que teníamos con un injerto de cresta ilíaca y se resolvió porque no fuimos capaces con la vía posterior reduciendo mejorar o descomprimir bien al enfermo. Hay veces que también lo que hacemos es lo operamos por vía posterior, el enfermo no va bien, le hacemos un TAC, como veis aquí, vemos que la descompresión no ha sido correcta, la recuperación tampoco, entonces la vía anterior te ayuda a poder ir por delante, quitar todo el cuerpo y meter un buen cilindro. O este caso, que es un paciente que vino de otro centro, operado 3 meses antes y con una mala reducción, un plano sagital muy malo, y que efectivamente le hicimos una vía posterior, le quitamos la vértebra, le hicimos una vía anterior, reconstruimos y luego por vía posterior hicimos una compresión. Luego, la vía anterior, acordaros que es una vía que todavía está de moda, ¿vale? Otra de las indicaciones para mí importantes de la vía anterior, y hoy han nombrado el doctor Bernasconi la clasificación efectivamente de McCorman, que yo creo que es muy buena porque a veces pones tornillos, el cuerpo está muy conminuto, como ha dicho Hani, yo también me gusta impactarlo, pero ves que ese cuerpo es una persona mayor, no te quedas tranquila, entonces la vía anterior a mí me parece muy importante. Aquí os he puesto un ejemplo de un paciente con una fractura con un componente de rotación que queríamos hacerle una instrumentación corta, entonces le hicimos una corta. Mirad el detalle de poner siempre
los pedículos, aunque sean pequeñitos, para que aumente la estabilidad, luego ir por delante, meter un cilindro y estabilizar la fractura. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba muy conminuto, era una paciente de 52 años, tenía muy mal hueso y entonces pensé que hacer una vía anterior me costaba 1 minuto y que iba a mejorar y no iba a aumentar el número de vértebras. Ahora, y aquí os pongo una foto como las vías mini-invasivas anteriores nos están haciendo que a veces hagamos una vía mini-invasiva anterior, colocamos un cilindro expansivo y por forma percutánea posterior estabilizamos la fractura. Luego yo creo que la vía anterior no está en desuso, creo que es una vía que permite utilizar para instrumentaciones cortas con una estabilidad grande y que, como ha dicho Hani, hay veces que la cifosis, que era una indicación de la vía anterior, nosotros para secuelas las hacemos muy pocos, como esta fractura que le pusieron cemento, cómo se fue colapsando y cómo fuimos capaces de recuperar esa cifosis solamente por vía posterior. O sea que acordaros que yo creo que hay que individualizar, y lo he insistido antes, cada caso. Y cuando yo no hago una vía anterior de entrada, pues ya lo ha dicho antes el compañero, yo si veo que hay una fractura de la lámina, yo os he puesto este trabajo de Camisa porque fue el primero que describió que cuando había una lesión de la lámina y esa ocupación podías tener un desgarro y debías ir por detrás. Luego yo aquí no hago primero la vía anterior, voy por vía posterior, si puedo, como dice Hani, meto, si el fragmento es gordo, hacia adelante, reparo la lesión de la dura y no hago una vía anterior. Pero en cambio, en este paciente de 32 años, que era un paciente que tenía una rotura de diafragma, que estaba muy grave, que en el control de daños nos metimos por vía posterior, pues bueno, liberé, reparé, porque estaba toda la dura abierta, metí un cilindro, impacté los fragmentos para que me hiciera un buen soporte. Luego, en estos casos, prefiero ir siempre primero por detrás. Y como conclusiones, deciros que la indicación de la vía anterior existe y sigue existiendo, y creo que las vías mini-invasivas cada vez hacen que hagamos más. La paraplegia incompleta con una fractura de estallido para mí es una buena indicación de una vía anterior mini-invasiva, y me gusta hacerla muchas veces cuando hay una mala reducción por vía posterior o unos fragmentos que pues no he querido abrir mucho, he puesto percutánea por el control de daños, el enfermo no se me ha recuperado neurológicamente, entonces me voy por delante, o si el cuerpo está muy conminuto. Y cuando el enfermo no me recupera la lesión neurológica. En cuanto a hacer la doble vía o la vía posterior, pues la verdad es que cuando he revisado la bibliografía, en ninguna revisión sistemática te habla qué es mejor. Te hablan a veces de que el tiempo es menor, el sangrado es mayor en la vía posterior con descompresión. Entonces, toda la bibliografía que he encontrado, os puedo decir que todas están hechas con la vía anterior clásica, muy pocas con las vías mini-invasivas, pero os vuelvo a decir, la vía posterior, cuando haces una resección del pedículo, también es muy agresiva, o sea que si a veces puedes hacer una vía percutánea posterior, ir por delante, quitar el cuerpo, meter un cilindro expansivo, a veces tardas menos y haces menos respuesta inflamatoria que hacer solo una vía posterior. Y como mensaje, decir que acordaros que hay fracturas que no tienen lesión neurológica, que no requieren tratamiento quirúrgico, que las fracturas se pueden tratar bien por vía anterior, por vía posterior aislada o por doble vía, según el tipo de fractura, los recursos y la experiencia del equipo quirúrgico. Porque yo creo que a veces no hay una vía buena, hay una vía del que la sepa hacer. O sea que tú puedes resolver tu fractura, excepto las fracturas luxaciones, como tú tengas mayor experiencia. Y puedes hacerla bien todo por detrás, bien todo por delante, bien por doble vía. Y que hay que individualizar en función de la edad,
del tipo de defecto y la localización, y sobre todo de la clínica neurológica y del tipo de enfermo que tengamos delante. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Teresa. Muy bueno la presentación, los casos muy interesantes. Vamos a seguir ahora con Mario Herrera, de Colombia, ortopedista, cirujano de columna de Bogotá, profesor jefe de posgrado de la Universidad de Sanitas y profesor de la Universidad en el Hospital San Ignacio. Y es presidente del capítulo de columna de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología y ex secretario de SILACO. Después seguimos con el caso clínico y las preguntas del panel. Adelante, Mario. Gracias, doctor Vargas. Bueno, es un placer estar con ustedes. Buenas noches y buenas tardes. Y quiero, bueno, voy a compartir acá mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, para hablarles de el manejo mínimo invasivo de estas fracturas. Si uno mira los principios e indicaciones de la cirugía mínimo invasiva, también tienen los mismos principios e indicaciones que las cirugías abiertas. Clásicamente estas cirugías se hacían en pacientes para básicamente control del daño o pacientes que no toleraban la cirugía abierta. Pero lo hemos visto a través del webinar cómo la mínima invasiva va cogiendo o va tomando valor porque es un abordaje menos mórbido para lograr los mismos objetivos, una adecuada alineación, evitar deformidad postraumática, prevenir o mejorar lesiones neurológicas y estabilizar la columna. Quise traer este artículo de revisión y si ven en las recomendaciones, casi subrayo todas las recomendaciones porque me parece un resumen bastante lógico de todo lo que hemos venido hablando en el webinar. Uno de los puntos que destaca es que definitivamente después de décadas de tratar estas fracturas todavía sigue siendo un reto el manejo de las mismas. La decisión depende de una completa evaluación neurológica y una identificación clara de la inestabilidad en las imágenes. Muchas de estas fracturas, como lo veníamos viendo, serán susceptibles de manejo conservador y es claro que la presencia de déficit neurológico o inestabilidad es la que define el que estos pacientes requieran un tratamiento quirúrgico. Pero existe una franja interesante, y Hani lo mencionaba, si hay un complejo ligamentario posterior que está suficiente, pero algunos criterios de inestabilidad, como compromiso del canal, del cuerpo vertebral, de la cifosis, ahí es cuando consideramos hacer abordaje posterior o abordaje posterior combinado, como nos decía el doctor Bernasconi. Y fíjense lo que aparece acá, la idea de hacer abordajes posteriores también con cifoplastia, que antes pensábamos que eran solo para pacientes con fracturas por fragilidad, pero puede ser una buena opción en estos pacientes. Ellos plantean entonces este algoritmo de manejo y defendiendo un poco toda la discusión que hubo sobre las clasificaciones, que a veces son difíciles de interpretar. Esto pone de manera muy lógica lo que la mayoría de cirujanos de columna decidimos cuando nos enfrentamos a estas fracturas. Lo primero que vemos es si el paciente tiene o no un compromiso neurológico. Si la lesión es completa, probablemente vamos a decir si lo operamos o si no lo operamos, si existe un compromiso, digamos, vital importante del paciente. Si no existe déficit neurológico, podemos evaluar si es estable o no es estable. Si no es estable, consideramos entonces hacer una cirugía usualmente por abordaje posterior y ahí podemos pensar en hacer abordajes posteriores más un soporte anterior, una cifoplastia. Si existen lesiones neurológicas incompletas, ahí está el punto de discusión. La doctora Vaz lo ponía y es si el paciente tiene un mínimo compromiso del complejo ligamentario posterior o no tiene y tiene una lesión incompleta, probablemente el abordaje anterior es lo más recomendado. Es aquel abordaje que nos va a dar mejor visión y mejor descompresión de las estructuras. Pero si esta lesión es ya sea completa o parcial, podemos decidir o hacer abordaje posterior o abordajes combinados. Creo que eso resume muy bien lo que veníamos hablando. Pero el punto es, bueno, y cuando decidimos hacer fusiones cortas, ¿basta con hacer fusiones cortas o requiere un refuerzo anterior? Creo que la literatura es clara en decir que
las fusiones cortas nada más en este tipo de fracturas pueden ser insuficientes y debe haber un soporte anterior que han probado, en casos en que se combina, por ejemplo, con cifoplastia, ser seguras y efectivas. Usualmente lo que se recomienda es no utilizar cemento tradicional, sino cemento con fosfato cálcico, particularmente en pacientes jóvenes por sus propiedades histológicas. Y aquí no estoy hablando de fracturas por osteoporosis, estoy hablando de fracturas o lesiones traumáticas. No he hablado hasta ahora de mínima invasiva, pero ¿por qué mínima invasiva? Los artículos también lo muestran. Cuando hacemos abordajes posteriores, pues está descrita claramente la enfermedad de la fusión, que es la denervación de los músculos paraespinales, el compromiso de las facetas articulares, que va a terminar en dolor del paciente. Entonces, se justifica cada vez más pensar en utilizar tornillos pediculares, en algunos casos de estos, para fracturas toracolumbares percutáneos, que han mostrado buenos resultados clínicos y funcionales y menor tasa de complicaciones y tiempo de recuperación en los pacientes. Claramente estas técnicas tienen menos sangrado, tienen menos niveles de infección, la tasa de infección baja casi del 6% al 1.5%. Y una de las preocupaciones más grandes que nos da en hacer cirugía mínima invasiva en estos pacientes es si a la largo, al mediano plazo o al largo plazo el paciente va a evolucionar bien. Y hay diferentes artículos que lo soportan, es que las técnicas abiertas comparadas con las mínimas invasivas no tienen una diferencia clínica ni radiológica en la evolución de los pacientes tratados de esta forma. Es decir, los pacientes evolucionan de manera muy similar. Y lo decía la doctora Vaz, que la inserción de un tornillo o de 2 tornillos en el nivel afectado aporta estabilidad biomecánica. ¿Qué pasa con la fusión? La mayoría nos gusta hacer fusión, nos sentimos mucho más tranquilos, pero en estos metaanálisis se ha visto que no hay un beneficio clínico o radiológico de realizar fusión en fracturas por estallido, o por lo menos de estas características. Y no me refiero obviamente a la discusión que teníamos ahora de fracturas que pueden ser tipo B o tipo C, sino las fracturas clásicas A3 o A4, en donde han demostrado que pueden consolidar muy bien con una instrumentación sin fusión y el instrumental puede ser removido posteriormente. Y eso preocupa particularmente cuando hacemos técnicas mínimas invasivas. Ya lo verían muy bien, el mini open anterior es una alternativa muy grande, pero pues, a quienes nos gusta hacer cirugías por extremolaterales, sabemos que el abordaje extremolateral también no deja de ser un reto. Sirve mucho en pacientes obesos, pero cuando tenemos que hacer ya una corpectomía, estamos hablando de un tema diferente. El entrenamiento del cirujano debe ser bueno y toda la parte de instrumentos y demás debe tener todo montado muy bien para poder hacer este tipo de cirugías sin tener estas complicaciones como derrame pleural, hemotórax, aflojamiento, urotomías. Entonces no deja de ser un reto. Los tornillos pediculares percutáneos, quizá lo que más se hace, de las 4 técnicas, quizá la que más se utiliza es la verdadera anteroposterior. Y es clave que nosotros tengamos una buena visión radiográfica. Esto es uno de nuestros pacientes y usualmente uno comienza haciendo una reducción indirecta de la lesión y puede determinar los sitios en donde van los tornillos pediculares. Es clave y por eso trajimos estas imágenes para ver que tenemos que ver muy bien las espinosas en una posición neutra, los pedículos en una posición adecuada, para así ver el paralelismo de los platos y en la fractura a la que nos estamos enfrentando, pues hacer una inserción segura o una permeabilización pedicular percutánea de acuerdo a las recomendaciones como se hacen en la literatura clásicamente para evitar entrar al canal. Y se puede hacer de una manera muy segura. Una vez hecho esto, pues se puede hacer la inserción de los tornillos pediculares, cuidando de que no haya avance de la guía, posterior estabilización de la fractura y de acuerdo al patrón de fractura, en este caso que son fracturas con el mecanismo de compresión, una adecuada distracción para reducción y ligamento-taxis. Es fundamental entender que aunque hay estudios que muestran que se pueden utilizar tornillos poliaxiales o combinación de los mismos con monoaxiales, sin duda ha demostrado que el utilizar tornillos monoaxiales tiene mucho más potencia de reducción y mucho mejor resultado en estos pacientes. La fijación percutánea ha mostrado muy buenos resultados, particularmente en pacientes politraumatizados. Es quizá el único factor cirujano dependiente que baja el porcentaje de compromiso respiratorio de estos pacientes. Si uno ya habla de técnicas de aumentación para fracturas por estallido, realmente su papel es limitado en fracturas de trauma de alta energía, es más para fracturas por fragilidad o fracturas por osteoporosis.
pero claramente tienen un rol complementario cuando se hacen fijaciones híbridas más tornillos percutáneos. Esta es una de las evidencias de la fijación percutánea y la cifoplastia que muestran buenos resultados funcionales en los pacientes. Y esto es uno de nuestros casos, una fractura 3, que se hizo una fijación híbrida percutánea completamente, con la evolución postoperatoria del otro día de la paciente y tolerancia al dolor, y pues algo de la literatura que soporta este tipo de técnicas. Quizá como conclusión podemos decir que estas técnicas debemos tenerlas en nuestro armamentario. Cada vez se manejan más. Pasamos de utilizarlas en politrauma en estos pacientes a una opción que puede ser en pacientes adecuadamente seleccionados. Tienen una curva de aprendizaje, tienen mayor exposición radiológica, pero son una alternativa eficaz y segura en pacientes con indicaciones y principios bien aplicados. Y es fundamental, creo que lo hemos discutido durante todo el webinar, una correcta interpretación, clasificación de la lesión y de las imágenes pre e interpretatorias que deben ser completas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Vamos a seguir con el caso clínico y después hacemos preguntas. Así que, Manuel, Ok. Vamos. Está el caso. Bueno, un resumen de donde habíamos quedado. Paciente de 30 años, una caída de altura, se lesionó con unos cables metálicos, es sano, la única lesión era esta, no tenía mayores complicaciones de otro tipo, y como dijimos, para completar este diagnóstico en esta fractura por estallido de L5, con ese compromiso del canal raquídeo, fragmentos grandes, fragmentos rotados, con un compromiso neurológico parcial, ¿cómo podemos clasificar esta lesión? ¿Es una lesión estable? Nosotros la clasificamos como una lesión tipo B, tipo B2, porque tenía un compromiso del arco posterior, ahí se ve la fractura del proceso espinoso de L4, no solamente, y tenía también esta otra fractura acá. Desde el punto de vista de su componente de estallido, la clasificamos como un estallido completo de ambas placas vertebrales, ¿no es cierto? Además, desde el punto de vista neurológico, tenía una lesión parcial de caudequina. Recordemos que tenía una paresia M4 de extensión de tobillo y dedos del pie. Y tenía además este modificador con este compromiso de partes blandas, esta herida importante y este desforramiento que comprometía también, que nos parece también importante en la decisión terapéutica, en la planificación terapéutica. Y con respecto al tratamiento, bueno, aquí se han expuesto las distintas alternativas y cuáles son las variables que uno considera, no solamente variables respecto al paciente, cuáles son las condiciones del paciente, cuál es la condición de la fractura, sino que también se ha expuesto cuál es la experiencia, cuáles son los recursos con los que se cuentan para resolver esto, la experiencia del cirujano y las herramientas que podemos tener: tratamiento conservador, quirúrgico, las vías anteriores, posteriores combinadas y los tipos de descompresión, que puede ser una descompresión directa o una descompresión indirecta. hay una pregunta sobre cuál es el valor, si la biomecánica de la fractura del L5 es similar a la transición toracolumbar, y también otra pregunta es sobre si la podés clasificar a la fractura del L5 como dentro de la clasificación de AO. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pienso que Manuel, en general la biomecánica de las fracturas del L5 es totalmente distinta. Vemos que la fuerza de flexión que se producen a nivel del L5 son menores, dado que el eje mecánico pasa incluso un poco por detrás del cuerpo del L5. Por lo tanto, es totalmente distinto. Eso es otra cosa que nos hace, en este caso clínico,
salir de nuestra zona de confort, una fractura de estas características que se produce a este nivel y no a nivel toracolumbar, que estamos acostumbrados a ver este tipo de fracturas. No sé si se pueden clasificar, no hay una clasificación específica para esta fractura a este nivel. Nosotros utilizamos la misma clasificación ¿no? Sin embargo, creo que la clasificación ordena un poquito el proceso diagnóstico, pero nos ayuda un poco en la definición de qué tratamiento hacer, pero creo que no es fundamental a la hora de tratar al paciente. La doctora Herrera tenía una pregunta. Teresa, perdona, tenía una pregunta para el doctor Herrera. Sí. En tu experiencia con este tipo de imágenes, ¿cuánto porcentaje crees de pacientes que tendrían una lesión dural con las imágenes que nos muestras? ¿Es una pregunta para mí? Sí, sí, para el doctor Valencia. Yo creo que este paciente tiene una lesión dural. Ahora, yo jamás he reparado una dura madre por una fractura. En el centro donde trabajamos recibimos muchas fracturas, no de este tipo específicamente, pero muchas fracturas. Y en fracturas con estallido, en fracturas con fracturas de lámina, no hemos tenido necesariamente que reparar dura. Y considero que es muy difícil reparar dura cuando se producen desgarros de este tipo. Pero yo pienso que este paciente sí tiene una lesión dural. Tiene una lesión dural. Ahora, yo creo que no es prioritario repararla. Hay un solo trabajo que habla del tema de las lesiones del saco dural en la lumbar baja. Es mucho más frecuente que en la otra parte de la columna vertebral. El trabajo habla de un promedio del 20% sí. Con o sin lesión. Hay unas lesiones que no se ven más que en el escáner fino, corte finos de las láminas donde lesiona el saco dural. Lo cual, a este nivel, mucha gente revisa o sospecha por miedo a la fístula, lo que hemos comentado antes. Pero en la zona lumbar baja sí que es frecuente. La pregunta anterior, muy interesante, sobre la biomecánica. El enfoque terapéutico de la lumbar baja, el L4 y sobre todo la L5, es bien distinto que las otras, porque toleran muy bien el tratamiento conservador. Bueno, no es este caso, pero en general, si hay sospecha de operar sí, operar no, yo tiendo a no operar la L5. En este caso no, porque hay un estallido mayor. Porque desde el punto de vista biomecánico, como ha comentado el doctor Valencia, es distinta y toleran mucho mejor el tratamiento conservador. Hay estudios que lo avalan, ahí están publicados en la literatura, en comparación con la L3, L2 o ya por encima a nivel de la charnela toracolumbar. Cani, y una pregunta, ¿y el tratamiento conservador, le harías un corsé incluyendo el muslo o cómo orientarías el tratamiento conservador sí. En los casos? En estos casos no incluye muslo. Yo podría un corsé rígido, un corsé BOV rígido, que coja lo que es y llega hasta la zona toracolumbar, justo por debajo, y que os coja un poco la pelvis, pero no es necesario, al menos yo no lo he utilizado nunca y me ha ido muy bien en movilizar esta zona. Y insisto, suelen ir bien a nivel de el conducto raquídeo es muy amplio y la demanda biomecánica, por razones que a lo mejor hay que estudiarlas más, son favorables y se suele reparar. En este caso, yo insisto en que no. En este caso está claramente, tengo la columna posterior, la media, la anterior, y tiene invasión del canal, y tiene más cosas. Aquí sí que hay que reparar, hay que operar. Bueno, es nuestra experiencia también. Nosotros intentamos, en esta fractura de columna lumbar baja o lumbosacra, tratamos de ser muy conservadores, no solamente porque la biomecánica lo permite, sino que además que nuestro tratamiento implica, por lo menos, fijar un par de segmentos. Y eso es muy malo en pacientes jóvenes, que generalmente son los que sufren este tipo de accidentes. Dejarle rígida su columna, su charnela lumbosacra. Volviendo al caso, bueno, vemos que es una fractura potencialmente inestable, a pesar de estar en la región lumbosacra. El paciente tiene un compromiso neurológico parcial, y ese compromiso neurológico parcial es concordante con este grado de ocupación que tiene en el canal medular.
complican aún más las cosas que a los que estamos acostumbrados a hacer abordajes posteriores habitualmente, tenemos limitada esa vía o parcialmente limitada por este desforramiento y esta lesión expuesta que aumenta la posibilidad de complicaciones locales en el postoperatorio. Jorge, te quería consultar a ver tu opinión, sobre todo por el manejo de las partes blandas, la estabilización, un poco tu aporte, Jorge. Este caso es un caso singular. Pienso que nunca he visto una cosa así con esta lesión de las partes blandas. Es una lesión de Morel-Lavallee y va a complicar seguramente con problemas de las partes blandas, con alto riesgo de necrosis de piel, de infección. Por lo tanto, si planteamos una vía anterior, una vía posterior, tenemos una mucha más posibilidad de tener complicaciones infecciosas y de piel. Como los pacientes tienen una lesión neurológica incompleta, pienso que teria que estudar los vasos sanguíneos, a donde está la bifurcación, para talvez plantear una vía anterior, porque sería más fácil hacer una corporectomía por vía anterior y estabilizar con una placa. Después descansar después de las partes blandas estarem más seguras, talvez acrescentar una vía posterior percutánea. Tengo una pregunta. Una pregunta, según entendí en el cuadro clínico, lo que tú describiste es una radiculopatía local, no es una caudequina, porque en ningún momento se mencionó que tuviera silla de montar ni tuviera problemas de esfínteres. Entonces, si no es eso, es una radiculopatía nada más segmentaria por efecto de la compresión tanto del foramen como posiblemente del canal, pero son dos cosas muy diferentes porque si estamos hablando de esto, pues podríamos pensar en cosas más conservadoras, menos agresivas. Jorge, el doctor Herrera ya comentó, se puede uno meter ahí y descomprimir con toda tranquilidad por atrás, por algún mini approach y hacer una fusión corta, transitoria y tal vez hasta pensar en un futuro en quitársela a un paciente joven, no lo sé. Pero el punto concreto que quería comentar es lo que tú describiste, no confundir síndrome de caudequina con un síndrome radicular segmentario. Ok, concordo contigo. Juan Pablo, tenías una consulta. Te quería preguntar, tú la resonancia que hablaste, en este caso es indispensable para valorar no tanto la parte ligamentaria, sino que muchas veces, como dijo Jorge, la parte de los vasos y eso. Y agregar tu comentario que querías. Gracias. Sí, gracias. Primero, las fracturas de L5 para mí no forman más parte de la columna lumbar. Creo que las fracturas de L5 deben ser consideradas como fracturas de la pelvis, por la inestabilidad inherente que generan, por la disminución de los puntos de fijación y de anclaje distal. Por lo tanto, uno está pensado u obligado a ir hacia la pelvis cuando tiene que operar. El punto de controversia acá es la vía anterior, es una zona difícil de hacer y lamentablemente la bifurcación de los vasos aortoilíacos va a ser un condicionante, por lo cual va a complicar más. Yo creo que en este caso es una fractura que debe ser solidarizada con la pelvis por vía posterior, más injerto, impacción de los fragmentos, y en el caso de haber ruptura de dura madre, lo que hacemos nosotros de rutina es la colocación de un drenaje dural.
Esa es la forma, pero creo que ya la fractura de L5, estoy de acuerdo con el expositor, son fracturas que en la mayoría de los casos no son quirúrgicas, pero esta tiene una destrucción importante asociada a todos los compromisos que avisó, ¿no? La trataría por vía posterior, como les digo. Teresa, a ver, un comentario. A ver, la vía anterior, si en este caso, sobre todo por la lesión de las partes blandas y que poco nos contraindicaría en algunos casos la parte posterior. Vamos a ver, yo creo que esta es una lesión de muy alta energía, que quería hacer una puntualización que antes te he pedido. Cuando hablaba el doctor Herrera, yo creo que no tiene nada que ver este paciente, que parece un paciente joven, trabajador, con un impacto de alta energía, que hacer un abordaje anterior, y ha dicho el compañero muy bien la resonancia, porque la vía anterior en esa bifurcación de quitar una vértebra traumática es muy agresivo. Luego yo creo que este es un caso muy claro para lo que ha dicho Hani, una vía posterior, se pueden coger los pedículos de la vértebra afecta, descomprimir y reparar el defecto oral. Pero, ¿y si te hace falta poner un soporte en algún momento? Que creo que yo veo la imagen de los pedículos laterales, no creo que vas a tener ningún problema.